Y ahora una invitada especial, la doctora Yolanda Ballesteros Sentíes, aspirante a la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Naim es nuestra invitada del día de hoy. Así es, una invitada aquí de honor en la cabina de Sin Filtro. De hecho, estamos con ella a través de Zoom. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Yo soy Naim Livin Abu Said y es un placer para nosotros tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Naim, Alejandro. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues que me den oportunidad también de exponer lo que traemos en estos días para la Universidad Autónoma del Estado de México. Importante la visita de la doctora Ballesteros Sentíes. Doctora, un momento crucial para la vida administrativa, estudiantil de la máxima casa de estudios mexiquense. El conocer de primera mano el detalle de su registro como aspirante, pues evidentemente que llamó mucho la atención, pero más aún cuando se confirma la viabilidad de esta aspiración. Sabemos que los tiempos han cambiado y que evidentemente estamos hablando de una realidad distinta a lo tradicionalmente visto en los procesos internos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hay una nueva apertura universitaria, doctora. Así es, hay una nueva apertura universitaria, estamos en un proceso histórico. Por primera vez se otorga el registro a 3 aspirantes de inicio y desde luego por primera vez a una mujer. Entonces me siento muy contenta, muy orgullosa, me siento pues desde luego muy satisfecha de haber confiado en la cabalidad de la Comisión de Procesos Electorales del Consejo Universitario, una vez que se vio que teníamos los requisitos y la posibilidad también, el apoyo de muchos universitarios, desde luego que se da y confiamos en la comisión y se abre el proceso. Es un proceso histórico, desde luego, y con el compromiso. Así es un proceso histórico lo que se está dando aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México. Me gustaría platicar un poco con usted las propuestas que tiene y me Sí. gustaría abordar el tema de la visión de género. ¿Cómo ve a la universidad en este sentido? La Universidad Autónoma del Estado de México en el tema de género, desde luego, tiene situaciones muy sensibles que debemos de atender, que debemos ver, que debemos pesar justamente. Es un momento histórico en todos los sentidos. Es por eso que para mí la política institucional respecto a la visión de género debe ser totalmente integral y esto implica, por un lado, prevenir, prevenir justamente a través de educar en la igualdad, fomentar una cultura de respeto a la diversidad, una cultura de inclusión. Esto, pues, contemplando los planes y programas de estudio, proyectos específicos, programas de sensibilización. Y también en esto radica mucho también atender y eliminar. Primero, prevenir a través de la educación, atender a través de un área específica en cada uno de los espacios de la universidad, en donde las universitarias y los universitarios que se sientan afectados y que hayan sido vulnerados o violentados en su integridad física, en su integridad moral, mental, psicológica, en su dignidad, que en esta área se puedan sentir acogidos, puedan ser orientados en lo legal, puedan ser también canalizados en lo médico o en lo psicológico, según sea el caso, pero sobre todo promoviendo una cultura de la denuncia que solamente podrá tener éxito si las respuestas a las denuncias son inmediatas. Esto es muy importante. Y desde luego también eliminar en el sentido de que habrá Claro. cero tolerancia para agresores de universitarios o universitarias. Doctora, también en parte de todo este seguimiento que hemos realizado de ya este proceso interno, la hemos visto particularmente incisiva en el seguimiento al desarrollo estudiantil, pero también con lo que tiene que ver con la certeza laboral de aquel cuerpo académico y administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así es, Alejandro. Hoy por hoy somos más de 107,000 universitarios, 90,000 alumnos, alrededor de 10,000 universitarios y universitarias docentes y más de 7,000 trabajadores y trabajadoras administrativos. Esto pues nos hace una comunidad muy grande
en toda la geografía estatal y justamente al ser nuestra función principal y la esencia de la universidad, los y las estudiantes, es importante que todo el engranaje de alrededor, que somos los docentes, las docentes y los y las trabajadores, debemos de permitir mejorar la calidad de vida, la certeza laboral de cada uno de trabajadores y docentes porque existe en la universidad. Se ha dado a través de los últimos años, desde luego, se ha generado un problema justamente por el crecimiento exponencial que ha tenido la matrícula. En 20 años ha crecido el doble. Hace 20 años teníamos 45,000 alumnos. Entonces, se han dado diferentes condiciones de contratación que nos colocan en una disparidad diversa, tanto administrativos como docentes. Hay que buscar de qué forma se genera esta certeza laboral para fomentar las definitividades, para equilibrar las prestaciones entre los administrativos y desde luego esto lo tendremos que hacer primero de la mano con los organismos sindicales, el SUTES y la FAPA, y también desde luego a través de la gestión correspondiente ante las autoridades federales, estatales, educativas, hacendarias, que deberán reconocer en su momento y a través de la gestión estas plazas y la necesidad de las plazas académicas y administrativas. Y esto, pues por supuesto, para poder otorgar a los universitarios esta condición de certeza laboral que impactará desde luego en los resultados de trabajo y también en una condición familiar de tranquilidad. El tema laboral sin duda es uno de los retos más grandes que tiene la universidad actualmente. Sin embargo, un tema del que se habla mucho es exactamente el tema de la falta de recursos. En este sentido, sabemos que tiene una estrategia para el tema de la generación de recursos propios. ¿Cómo se establece? ¿Cuál es esta estrategia que se tiene? Efectivamente, Naim, la universidad en los últimos años ha tenido muchas dificultades económicas. Esto ha impactado en el desarrollo operativo de muchos espacios sin demeritar su calidad, porque debo de Claro. subrayar que los trabajadores y trabajadoras han puesto siempre, cada día, su granito de arena. Están los programas certificados de calidad, están los programas reconocidos ante el CONACYT, tenemos profesores investigadores reconocidos, muchos, ante el Sistema Nacional de Investigadores, más de 700, 800. Pero también, y como todos sabemos, la universidad, al ser orgullosamente pública, nos debemos a la sociedad. La sociedad, a través del Estado, nos provee de recursos en mayor medida, en otra medida la federación también Claro. por parte de la sociedad y en menor medida la generación de recursos propios. La propuesta es ampliar la generación de recursos propios. ¿Por qué? Porque los recursos públicos son finitos, somos muchos y desde luego las necesidades van creciendo cada día. Aquí lo que yo estoy proponiendo es favorecer las condiciones de cada uno de los espacios de la universidad para poder ofrecer productos y servicios a la sociedad que además son de muy alta calidad porque están respaldados por la ciencia y Claro. por la academia. Entonces, tenemos varios ejemplos. Todos los CELE que todo el mundo conoce desde hace muchos años son servicios de extensión de cursos de lenguas. Tenemos, por ejemplo, la Facultad de Veterinaria, de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que tiene el Hospital de Pequeñas Especies, el Hospital de Grandes Especies, entre otros servicios. Tenemos la Facultad de Odontología, que tiene también su clínica de atención odontológica. Mi facultad, que es la Facultad de Lenguas, también tiene servicios de cursos, de certificación de idiomas, de traducciones, de interpretaciones. En fin, cada espacio, por su perfil, ofrece servicios en mayor o menor medida. Y muchas veces también a través de este periodo de comparecencias nos hemos encontrado que se necesita equipo, se necesita mantenimiento, se necesitan insumos, plazas, espacios para poder realmente tener las condiciones adecuadas y mejorar la oferta de estos servicios y productos. Es lo que tenemos que hacer. Hay que hacerlo y sin duda se podrá tener un impacto y un beneficio dentro de la sociedad Claro. también, sin perder nunca nuestra esencia como universidad y desde luego cuál es
cuál es la prioridad en cuanto a nuestras funciones de enseñanza, aprendizaje, investigación, extensión, vinculación y difusión cultural. Un cambio siempre, doctora, representa nuevas ideas, nuevos bríos y también nuevos proyectos. Sin embargo, aquellos trabajos que se han realizado en anteriores administraciones representan también su propio reto y la debida atención. ¿Qué nos puede decir con respecto al seguimiento de proyectos a largo plazo entre administraciones? Me parece muy importante. Hay que considerar que la planeación universitaria contempla, primero, el Plan General de Desarrollo. Este debe ser proyectado a 12 años. El Plan General de Desarrollo que se hizo en 2009, cuando inició su gestión el rector Gasca, fue a 12 años. Este año, 2021, debe de proyectarse la planeación a 12 años. Justamente esto nos va a permitir plantear una universidad adecuada a las condiciones que van cambiando, a las condiciones que son muchas veces impredecibles. Justamente tenemos esta pandemia global que nos ha impactado a todos en todas las medidas y que los universitarios hemos enfrentado y hemos sabido acoplarnos y seguir nuestras actividades sin ningún problema. Está la planeación, el Plan General de Desarrollo, que permite justamente ese seguimiento, que se dé continuidad a los procesos y a los proyectos importantes. Por eso, y eso también le da la garantía a la universidad para no poder decir, llega una nueva administración y todo lo anterior no sirve. Claro. Esta universidad casi bicentenaria, tenemos 193 años ya de edad, se ha construido, como dijo en su momento Adolfo López Mateos, los hombres pasan, las obras quedan. Entonces, se ha construido con lo que han aportado todas las administraciones, todos los universitarios, todos los docentes, todos los estudiantes que han pasado por acá. Y tenemos que seguir abonando. La administración es de 4 años, pero hay que abonarlo, hay que mejorarlo, hay que adecuarlo, hay que acondicionarlo a esta nueva realidad que estamos viviendo también. Esto es muy importante. Por supuesto. Claro, y ya que estamos hablando del tema de esta nueva realidad, ¿cómo se hará ese regreso a esta nueva realidad que sabemos que primero se fue al tema digital, el tema de los estudiantes, finalmente pues extrañan las aulas, extrañan esta interacción entre universitarios, que también hubo muchas personas que entraron a la universidad sin sentirse en universidad? ¿Cómo va a ser este regreso por parte de si usted llegara a ser rector? Gracias, Naim. Sí, se tiene contemplado. Nos hemos dado cuenta de, como dije ya anteriormente, de esta capacidad de resiliencia que tenemos los universitarios, de adaptación, de flexibilidad, y tendrá que ser de manera gradual. Sin duda también de manera paralela con lo que vaya indicando las autoridades de salud y las autoridades, pero siempre y como primicia, resguardando la seguridad y la salud de todos los universitarios. No podemos tener de bote pronto a los grupos llenos nuevamente. Se deberá trabajar en un esquema con cada uno de los directores de los espacios universitarios para hacer una programación gradual para regreso e incorporación. En el mismo sentido también se está proponiendo hacer una revisión integral de toda la currícula universitaria con el fin de detectar cuáles son aquellas asignaturas que pueden darse en línea, aquellas que por su naturaleza se pueden dar de manera mixta y aquellas que requieren la presencia justamente de los alumnos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido también, y uno de los ejes de la propuesta es robustecer las tecnologías de información y comunicación. Estas deben de ser suficientes en todos los espacios geográficos de la universidad, que tenemos campus. Tenemos 17 campus entre toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona oriente del estado, la zona sur. Es muy importante. Tenemos que tener las condiciones de las instalaciones en todo sentido. La doctora Yolanda Ballesteros Senties, aspirante a la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es un gusto tenerla aquí con nosotros.
El 30 de abril están cerrando comparecencias ante la comunidad universitaria, doctora. Después del 4 al 7 de mayo estarán las comparecencias ante la Comisión Especial Electoral de esta casa de estudios. Vaya, pues viene una agenda muy nutrida con mucha actividad. Sí. Sí, así es, Alejandro. Es muy nutrida, es muy rica en todos los sentidos. Estamos visitando 2 espacios por día. En mi caso, he cumplido las 3 horas de las comparecencias, tanto de la exposición de mi programa de trabajo y después me han permitido escuchar planteamientos, dudas, sugerencias, cuestionamientos. Esto está enriqueciendo mi plan de trabajo, desde luego, y también, bueno, ya yo conocía todos los espacios de la universidad, justamente por la experiencia que me respalda. Son 26 años, he tenido oportunidad de pasar por la dirección de la Escuela de Lenguas que tuvimos, que se transformó a Facultad de Lenguas, entre otras cosas. Resalta que he sido secretaria de Extensión y Vinculación, secretaria de Cooperación Internacional, y por ello es que conozco todos los espacios del Estado, todos los campus de Toluca y de las diferentes áreas geográficas, y me siento muy contenta porque donde voy siempre hay gente que me conoce. Además, he sido alumna, he sido docente y he sido administrativa. Conozco y me puedo poner de manera muy fácil en los zapatos de cualquiera de mis compañeros cuando se presenta algún problema o alguna situación. Esto, pues desde luego es lo que me respalda. Esto me va a permitir también que llegar al 30 de abril y en ese momento entonces sentir y pensar que tengo el apoyo de la mayoría de los universitarios. Nos falta la mitad, vamos bien y vamos trabajando de manera dura. Es muy importante también que los consejeros universitarios aprovechen este momento histórico de la universidad y asuman su responsabilidad para que lleven la voz de sus comunidades a su voto el día 14 de mayo. Es Eso es un muy día importante. crucial, doctora, es un día crucial del que evidentemente estaremos pendientes. Una carrera pues electoral interna para la Universidad Autónoma del Estado de México, iniciaron 3, pues originalmente usted, acompañada también de Carlos Eduardo Barrera y Raúl Ortiz Ramírez, quien la víspera salió del proceso por motivos personales, argumentó. ¿Esto cambia de alguna manera el discurso, la dinámica de trabajo para la doctora Ballesteros en esta elección interna? No, no creo. De ninguna manera, yo preveo eso. Sin duda, el doctor Ortiz tuvo sus razones, pero tenemos, en mi caso, una propuesta consolidada, contundente, y desde luego también esta pasión y este amor por poder servir a universitarias y universitarios. Esta es mi intención, así lo proyecto, e insisto, me respalda mi experiencia. Sí, por supuesto, eso es lo que ha destacado a lo largo de este proceso interno y es lo que ha hecho notar la doctora Yolanda Ballesteros Sentíes, aspirante a la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del encuentro y de las distintas comparecencias. Doctora, ¿podríamos comprometerla a visitarnos antes del cierre de esta campaña para tener el gusto de saludarla, no solamente presencialmente, sino también poder abordar las experiencias que le hayan nutrido a lo largo de esta campaña? Por supuesto que sí, Alejandro, muchísimas gracias y con mucho gusto, el día que ustedes me digan, siempre y cuando la agenda de las comparecencias me lo permita, ahí estaré. Muchas gracias, doctora. Una última pregunta para cerrar ¿Sí? y justamente me gustaría enfocarla a los jóvenes. Sabemos que la universidad, los estudiantes, pues son sumamente importantes y me gustaría que usted nos diera ese consejo o ese mensaje a todos los jóvenes que actualmente nos están escuchando. Claro, es esencial que sepan que yo quiero ser una rectora para servirlos, para atenderlos, porque los conozco, porque conozco sus necesidades, porque quiero escucharlos, porque quiero atenderlos, porque son la esencia, son la médula de todo lo que hacemos cada día. Mi compromiso es ese, estar al pendiente, atenderlos, escucharlos y sobre todo fomentar en ellos una cultura de respeto a la diversidad. Con esta matrícula que tenemos de 90,000 alumnos, desde luego somos una pluralidad
de ideas, de pensamientos, de historias. Cada uno somos maravillosamente diferente al otro y esto es lo que nos enriquece. Esa es la cultura que vamos a promover y desde luego yo de la mano con los jóvenes. Doctora, perdón, antes de despedirnos, nos están anunciando en producción que abrimos nuestra línea de contacto en donde recibimos, bueno, una serie de preguntas de la audiencia y nos señalan que la que más se repitió, y me permito exponerla a usted en este momento, doctora Ballesteros, es cuáles son las acciones que se tomarán con respecto a las demandas que se exigieron tras el movimiento Me Too en la comunidad universitaria. Desde luego las acciones que se llevarán a cabo. Esto es muy importante, hay que tener muy claro la perspectiva de género. Desde luego, esto es un movimiento social y político, también puede verse como una teoría política, pero también, como ya lo comenté, es un modo de ser, de estar, de comprender al otro, de ponernos en sus zapatos. Hay que actuar con cero tolerancia, hay que dialogar con quienes fueron afectadas, todas las universitarias y también, desafortunadamente, universitarios. Pero las universitarias y las mujeres en general, en una u otra forma, en mayor o menor medida, en nuestra vida hemos sufrido algún tipo de acoso. Eso no se vale. Eso me permite decirles, yo sí te creo. Yo sí te creo porque nos hemos visto desfavorecidas. En ese sentido, hay que actuar, hay que tener un modelo universitario pleno de inclusión, que brinde las herramientas para transformarnos y que nos incidan justamente también, no solo dentro de la universidad, sino también en las estructuras sociales, en las estructuras económicas, en las estructuras culturales. Tenemos que ser un ejemplo de batalla intelectual contra las brechas, contra los techos de cristal, contra todas estas cosas a las que nos hemos enfrentado históricamente. Generando, sí, entre universitarios y universitarias principalmente, un espacio laboral de respeto, de certeza y tranquilidad, de oportunidades también basados en el principio de equidad entre mujeres y hombres. Esta es mi visión de género. Para mí es muy importante y desde luego que se le dé un pare, que se le dé una solución y un seguimiento a cada uno de los casos. Esto no nos permite nuestra legislación. Debo recordar que la autonomía universitaria, y está estipulado en la Constitución mexicana, la autonomía implica también una plena capacidad jurídica y dentro de nuestra legislación, el Estatuto Universitario establece cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos universitarias y universitarios. En este sentido, una de las obligaciones es respetar a todos los compañeros universitarios. En tanto, tenemos la capacidad jurídica para aplicar cero tolerancia. El que no respete se va. Y desde luego facilitar a la justicia que haga lo propio, facilitándole las condiciones para que todos estos casos tengan solución y para propiciar que no vuelvan a darse casos de esta naturaleza. Doctora Yolanda Ballesteros, llegan más preguntas, pero evidentemente por cuestión de tiempo no podemos abordarlas todas. Esta fue la que más se repitió a lo largo de este segmento. Las demás, si usted nos lo permite, podremos aglutinarlas en una siguiente entrevista de acuerdo a la agenda y conforme nos podamos poner de acuerdo también, respetando evidentemente el proceso electoral de la Universidad Verde y Oro. Así, nuestra invitada del día de hoy, la doctora Yolanda Ballesteros Sentíes. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista. Gracias, Naim. Gracias, Alejandro. Fue un gusto y estoy a sus órdenes. Nos veremos muy pronto, seguramente aquí en la cabina de Sin Filtro en vivo. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta buen día. pronto. Gracias, doctora. La doctora Yolanda Ballesteros Sentíes, aspirante a la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así con nuestra entrevista del día de hoy, así cerramos el fin de semana. Permanezca, no le cambie, 95.7 está al aire.